El vídeo enseña que la verdadera fuerza y libertad vienen del autocontrol y de no permitir que las provocaciones externas alteren nuestra paz interior. Número 1. El poder de la calma. Alejandro siempre había sido una persona impulsiva. Cada vez que alguien le hacía una crítica o le decía algo que no le gustaba, su ira explotaba de inmediato. En el trabajo, sus compañeros evitaban discutir con él porque sabían que cualquier comentario podía desencadenar una reacción fuerte y desagradable. Alejandro sentía que esa rabia lo ayudaba a defenderse, pero en el fondo, se sentía agotado y atrapado por sus emociones. Un día, mientras navegaba en internet buscando formas de controlar su temperamento, encontró un vídeo sobre estoicismo titulado «Cómo nunca enojarse ni molestarse con nadie». Intrigado, decidió verlo con atención. Las palabras del narrador resonaron profundamente en él. Nadie merece tu enojo. Cada vez que te enojas, entregas tu poder a otra persona. Esa frase fue como un despertar para Alejandro. Comenzó a entender que su ira no le daba poder, sino que lo hacía vulnerable, esclavo de las provocaciones externas. Decidió entonces poner en práctica las lecciones que aprendió. Primero, se comprometió a no reaccionar inmediatamente cuando sentía que la ira subía. En vez de explotar, respiraba profundamente, observaba la situación y recordaba que controlar su mente era la verdadera victoria. En segundo lugar, Alejandro comprendió que discutir con personas necias solo le haría perder tiempo y energía. Aprendió a ignorar las provocaciones y a no caer en juegos absurdos. Al cabo de algunas semanas, sus compañeros empezaron a notar un cambio. Alejandro ya no se enojaba por cualquier cosa. Mantenía la calma incluso en situaciones tensas. Esto generó respeto y admiración. Y poco a poco, su ambiente laboral mejoró notablemente. Lo más importante, Alejandro descubrió una paz interior que nunca había experimentado. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie ni de imponer su voluntad con gritos o amenazas. Ahora sabía que la verdadera fuerza está en el autocontrol. Un día, un colega que solía provocarlo le dijo: ¿Cómo haces para no enojarte? A veces parece que nada te afecta. Alejandro simplemente sonrió y respondió: he aprendido a dominar mi mente. La verdadera libertad está en no ser esclavo de mis emociones. Esa frase se convirtió en su mantra, y cada vez que sentía la ira acercarse, recordaba que él era un soldado estoico, fuerte e inquebrantable. Alejandro no solo cambió su vida, sino que también inspiró a otros a buscar la calma y la fortaleza interior. Porque entendió algo fundamental: nadie puede arrebatar tu paz si tú no se la entregas. Número 2. La fuerza verdadera está en el control. Desde pequeña, Lucía siempre admiró a su abuelo, un hombre calmado y sereno que parecía nunca perder la paciencia. Pero ella, al contrario, era conocida por su temperamento explosivo. Cuando alguien la criticaba o la ponía a prueba, su primera reacción era enojarse, levantar la voz o discutir para defenderse. Pensaba que eso demostraba que era fuerte y que nadie podía dominarla. Un día, durante una reunión de trabajo, un colega la interrumpió bruscamente y cuestionó su idea delante de todos. Lucía sintió la ira crecer dentro de ella. La rabia le nublaba la vista. Las palabras hirientes resonaban en su mente. En el pasado, habría explotado, gritado o respondido con sarcasmo. Pero ese día, recordó algo que había escuchado hace poco: el enojo es un signo de debilidad. Se tomó un momento, respiró profundo y decidió no reaccionar. En vez de pelear, permaneció callada, mantuvo la compostura y continuó explicando su propuesta con calma y claridad. Sus compañeros quedaron sorprendidos. Al final, la idea fue aceptada, y el colega que la había desafiado no pudo continuar con la provocación. Después de la reunión, Lucía reflexionó sobre lo que había pasado. Se dio cuenta de que al no enojarse, no solo había ganado respeto, sino que también había ganado control sobre sí misma. Esa fue su verdadera victoria. Lucía comprendió que la verdadera fuerza no está en imponerse a los demás gritando o amenazando, sino en gobernar sus propias emociones. Que cualquier persona puede perder el control, pero solo los realmente fuertes mantienen la calma cuando todo a su alrededor parece caótico. Desde ese día, Lucía se propuso entrenar su mente. Cada vez que sentía la ira llegar, hacía una pausa, respiraba y recordaba que perder el control solo la haría débil y vulnerable. Aprendió a ver las provocaciones como pruebas para fortalecer su carácter, no como ataques personales. Con el tiempo, sus relaciones mejoraron, su trabajo prosperó y, sobre todo, se sentía más libre, libre de la esclavitud de sus impulsos, libre de reaccionar como un animal, libre para decidir quién quería ser en cada momento. Lucía ahora sabe que la fuerza verdadera está en el autocontrol, en la serenidad frente a la tormenta,
en ser dueña de su mente y no esclava de sus emociones. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, la verdadera fortaleza no se demuestra gritando, sino permaneciendo inquebrantable y dueño de uno mismo. Número 3. La batalla más importante es contra uno mismo. Siempre creí que demostrar fuerza era hacer que los demás me respetaran por miedo o imponiéndome con gritos y amenazas. Pensaba que si alguien me desafiaba, tenía que responder con ira para que no me pisotearan. Pero después de muchos años, me di cuenta de que solo lograba desgastarme y sentirme vacío. Una vez, en una discusión con un amigo cercano, sentí como la rabia subía por mi garganta. Quería levantar la voz, decir palabras duras para ganar la pelea, pero algo dentro de mí me detuvo. Respiré hondo y me pregunté, ¿de verdad quiero ser esclavo de esta emoción? ¿O prefiero ser dueño de mí mismo? Decidí no explotar. En lugar de eso, me mantuve tranquilo y escuché. Fue difícil, no voy a mentir, porque la tentación de responder con enojo era enorme. Pero al controlarme, sentí una victoria más grande que cualquier argumento ganado. Me dominé a mí mismo. Esa conversación terminó sin gritos ni reproches. Y lo mejor es que mi amistad salió fortalecida. Comprendí que la verdadera victoria no está en derrotar a otros, sino en vencer las propias reacciones impulsivas. Desde entonces, cada vez que la ira quiere tomar el control, recuerdo que esa emoción primitiva no me define, que soy más que un animal reaccionando por instinto, que el poder real está en respirar, observar y decidir mi respuesta. He aprendido que perder el control es entregar mi libertad a las circunstancias o a las personas. Pero mantener la calma es ganar un espacio donde puedo pensar, actuar y crecer. Hoy sé que dominar mis emociones es la batalla más importante que puedo ganar. Porque quien se domina a sí mismo, no solo gobierna su mundo interior, sino también influye con serenidad y sabiduría en todo lo que le rodea. Por eso, cada día trabajo en fortalecer mi mente, en ser paciente conmigo y con los demás, en transformar la ira en fuerza tranquila. La próxima vez que sientas que la tormenta interna quiere estallar, recuerda, la mayor victoria no está en la pelea externa, sino en el control firme de tu carácter. Número 4. Elegir no pelear con quien no busca la verdad. Siempre me ha costado mucho evitar entrar en discusiones cuando alguien me provoca o me lanza críticas injustas. Sentía que debía defender mi honor, demostrar que tenía razón, y a veces terminaba peleando con personas que claramente no querían entender ni cambiar de opinión. Una vez, durante una reunión en el trabajo, un compañero empezó a insultarme y a tratar de desacreditar mis ideas frente a todos. Mi primera reacción fue responderle con dureza, pero antes de hacerlo, recordé algo que me habían enseñado: no discutas con necios. Decidí tomar una pausa, respirar y simplemente no responder, mientras él seguía intentando provocarme. Yo mantuve la calma, miré a los ojos y sonreí con serenidad. No era una sonrisa de debilidad, sino de fuerza. Sabía que no iba a caer en su juego ni a gastar energía en una batalla sin sentido. Al final, la tensión bajó porque nadie más quiso seguir esa discusión absurda, y yo me sentí libre, porque no había permitido que alguien más controlara mi paz ni mis emociones. Desde entonces, aprendí que pelear con quien no quiere razonar es como bajar de un trono para pelear con un bufón. El bufón seguirá en su papel, pero quien pierde respeto es quien se rebaja. Ahora, cuando alguien intenta arrastrarme a discusiones vacías, prefiero apartar esa molestia como si fuera un mosquito. No gasto energía en justificarme o convencer a quien no está abierto a escuchar. Esa elección me ha ahorrado años de frustración y me ha dado la tranquilidad de saber que no todo merece mi atención ni mi reacción. El verdadero poder está en decidir en qué batallas vale la pena entrar y cuándo simplemente seguir adelante sin mirar atrás. Por eso, aprendí que ignorar es un arma poderosa, que protege mi mente y mi energía, y me hace más fuerte. Nunca discutas con necios, porque la paz interior vale mucho más que cualquier victoria pasajera. Número 5. La batalla. Desde muy joven, siempre pensé que la fuerza se demostraba en las peleas externas, en responder con dureza a quienes me atacaban o insultaban. Creía que si alguien intentaba dañarme con sus palabras o acciones, debía devolverles la misma moneda para no mostrar debilidad. Sin embargo, esa manera de pensar me llevó a vivir en constante tensión y estrés. Cada provocación me afectaba peor. Un día, en mi trabajo, tuve un conflicto con un compañero que empezó a hablar mal de mí a mis espaldas. Lo que más me molestaba no eran solo sus palabras, sino la sensación de perder el control sobre mi propia vida y emociones. Al principio, sentí mucha rabia, frustración y ganas de explotar contra él. Pensaba que si no respondía, esa persona ganaría y yo quedaría como el débil. Pero justo en ese momento,
Recordé algo que había leído sobre cómo la mente es nuestra verdadera fortaleza. Comprendí que la batalla más importante no se libra fuera, sino dentro de nosotros mismos. Decidí entonces que no permitiría que las palabras o acciones de ese compañero me robaran la paz ni la serenidad. Fue una decisión consciente. Proteger mi mente como si fuera un castillo que nadie puede invadir. Cada vez que sentía que la ira o el resentimiento empezaban a crecer dentro de mí, tomaba un momento para respirar profundo y observar mis pensamientos sin juzgarlos. No les permitía tomar el control ni alimentar emociones negativas. Poco a poco, esa práctica se convirtió en un escudo que me protegía de la influencia externa. Me di cuenta de que el verdadero poder estaba en decidir qué pensamientos aceptar y cuáles dejar pasar. Con el tiempo, aprendí a fortalecer mi voluntad y a mantenerme sereno incluso en situaciones difíciles. Ya no dependía del comportamiento de otros para sentirme fuerte o para conservar mi paz interior. Esto me permitió vivir con más tranquilidad y claridad, sin el peso constante del enojo o la frustración. Hoy, cuando alguien intenta provocarme o alterar mi estado de ánimo, simplemente sonrío, respiro y continúo con mi camino. Esa calma es mi mayor victoria, porque sé que he ganado el dominio sobre mi mente y, con ello, sobre mi vida. Este aprendizaje me enseñó que quien domina su mente domina su mundo. La verdadera libertad no está en controlar a los demás, sino en controlar uno mismo. Defender la mente es proteger la fortaleza donde se juega la batalla más importante de nuestra existencia. Por eso, si alguna vez sientes que las palabras o acciones de otros te afectan, recuerda que solo tú decides si las dejas entrar o no. La fuerza verdadera nace del autocontrol y de la serenidad interior. Defiende tu mente con todo tu ser, porque en ella reside el poder para vivir en paz.